El despertar de la conciencia. Buenas noches y bienvenidos una vez más al despertar de la conciencia. Aquí estamos en un nuevo programa, en un año que promete ser intenso. Para aquellos que entendéis de números, estamos en un año 9, es decir, un fin de ciclo. Un año de transformaciones y transmutaciones. Un año para acabar aquello que siempre hemos deseado acabar y reiniciar lo que aún anhelamos y soñamos. Esta noche tenemos una invitada. Ya sabéis que todos los invitados que tenemos son especiales, así que, como no, vamos a tener a una invitada muy, muy especial. Ella es María Hernández y el tema que vamos a tratar hoy sé que os va a gustar, aunque también puede herir sensibilidades. Pero en este programa, cada vez que hemos tratado figuras tan importantes como Jesús o como la que vamos a tratar hoy, María Magdalena, sé que os gusta, porque así nos lo hacéis saber. Y esta noche tenemos con nosotros a María Hernández. Buenas noches, María. Buenas noches, Nuria. Ella es autora del libro Marian de Migdal, la esposa eterna. La verdad es que antes, cuando estábamos fuera de antena, yo la he presentado aquí en la emisora como una experta en la figura de María Magdalena y ella me decía que no era una experta. No eres una experta, seguro. No, una experta no, simplemente que soy una aficionada. Uh-huh. Me gusta muchísimo el tema, he estado muchísimos años dedicándome a seguir los pasos un poquito de María Magdalena, allí donde yo consideraba que podía haber vestigios de ella, pues allí me presentaba y al final siempre conseguía algo, siempre conseguía alguna cosa positiva. Pues leyendo tu libro y escuchando alguna de las videoconferencias que hay en YouTube sobre el tema, ¿quién diría que no eres experta, eh? Bueno, lo que pasa... Más que nada sí, porque has realizado una investigación bastante exhaustiva, bastante profunda, con datos muy concretos. Sí. Ha sido una gran labor. Sí, bueno, es que, claro, yo si me proponía escribir un libro, pues tenía que investigar y documentarme a fondo, porque el tema lo merece y además que es que quería ambientarme y estar presente en aquella época, meterme de lleno en aquellos personajes y, en fin, si lo he logrado o no lo he logrado, no lo sé. Los lectores lo dicen, ¿no? Lo dirán. Pero, en fin, en el fondo estoy muy satisfecha de haberlo pasado muy bien, porque lo he pasado muy bien mientras estuve investigando. Y luego, mientras estuve escribiendo, pues también ha sido una aventura muy, muy positiva. ¿Y cómo? Porque claro, tú en realidad has dedicado prácticamente tu vida profesional a ser profesora. Has estudiado también, estudiaste en su día psicología, si no me equivoco. Sí. Y bueno, un pajarito me ha dicho que ahora también te dedicas a todo el tema de las terapias complementarias, terapias alternativas. Bueno, sí, conocí a una persona muy interesante que se llama Colin Bloy, ya no está entre nosotros y murió hace unos años, pero él fue el que me introdujo un poco en el tema de las terapias alternativas. Pero no estoy dedicada plenamente a ello, ¿no? Lo hago pues esporádicamente y en algunas ocasiones doy algún curso. Pero, en fin, mi mayor afición es seguir escribiendo y no sé, dedicarme a seguir investigando en otros temas, en este y en otros. Uh-huh. ¿Es algo que siempre ha estado en ti? Es decir, pues imparto clases, estudio psicología y de repente decido, porque claro, esta investigación te tiene que haber llevado a realizar muchos viajes. Para ir situándote en cada uno de los escenarios en los que luego se hace referencia en el libro, porque el libro del que estamos hablando, para todos aquellos oyentes que no lo hayan leído todavía, es una especie de biografía en la cual María Magdalena se lo va explicando y se lo va contando a su hija. A su hija, eso es. Sí. Que si ya la figura de María Magdalena es controvertida, cuando hablamos de la descendencia, bueno, no hemos mencionado todavía quién es el papá. Bueno, ya saldrá.
Ya saldrá, ya saldrá. Sí. Pues, ¿qué te lleva? ¿Es algo que siempre ha formado parte de ti? Pues que de repente hay como un punto de inflexión en tu vida y dices, voy a profundizar y quiero escribir sobre ello. Siempre he sido muy curiosa. Nunca me he conformado con los esquemas establecidos, ¿no? Y siempre he ido buscando algo más, ¿no? Uh-huh. Y conocí una familia en Barcelona que me introdujo un poco en otra forma de pensar, ¿no? Uh-huh. No, mi pensamiento era absolutamente católico. Uh-huh. Y estaba muy afianzada en mis creencias. Y a través de esas personas que conocí en Barcelona, pues se me abrió un campo distinto que yo no conocía, ¿no? Y entonces empecé a pensar que había otras posibilidades, no solamente las que yo pensaba, ¿no? Que podía mirar más a fondo para ver si encontraba respuestas a las preguntas que yo me empezaba a hacer, ¿no? A las dudas que tenía y todo eso. Y entonces empecé a investigar, empecé a leer libros que en otra época estaban prohibidos. Uh-huh. Y a raíz de ahí pues me empezó la curiosidad y seguí investigando hasta que llegué a este tema de... Empecé por los templarios para ser real, y fueron los templarios los que poco a poco me fueron conduciendo hacia esto, a través de las vírgenes negras. Uh-huh. Y de toda la filosofía templaria y las reglas templarias. María Magdalena la tenía muy presente, tan presente, que había una regla, un artículo de su regla, el artículo 75, uh-huh. que especificaba que el día 22 de julio tenían que dedicarlo expresamente a María Magdalena. Uh-huh. Y fue esto más que nada lo que me indujo a pensar que había algo oculto ahí que yo tenía que seguir investigando. Y leyendo libros y más libros y más libros, pues eso, llega a la conclusión de que tenía que escribir acerca de lo que había aprendido y comunicarlo, ¿no? Muy bien. Ahora, porque ha hecho referencia a algo muy importante que también se trata en el libro, y fue un poco, por decirlo de alguna forma, la puerta que se abrió para que tú introdujeras más el tema de María Magdalena. Has hecho referencia a los templarios, pero los templarios están muy ligados, o mejor dicho, las vírgenes negras están muy ligadas a grandes épocas de la historia, porque también están relacionadas con los druidas celtas, sí. Si no me equivoco, también están relacionadas con los merovingios, por supuesto con los templarios. Sí. Explícanos un poquito más qué son las vírgenes negras, porque claro, cuando uno habla de virgen negra, pues siempre piensa en la moreneta. Sí. O bueno, incluso también la Virgen de Guadalupe, la Exacto, que tenemos en el monasterio de Guadalupe, que también es negra. En España hay muchas vírgenes Pero negras. Realmente, ¿cuál es el simbolismo y el significado de una virgen negra? Pues, como bien dices, las vírgenes negras ya en la época de los druidas se conocían. Uh-huh. Es más, la primera virgen negra, o mejor dicho, virgen esposa uh-huh. negra, es Isis, la diosa egipcia. Uh-huh. Que está sentada en su trono, tiene a su hijo Horus en brazos, sentado en su rodilla, y ese fue como si dijéramos el modelo que se adaptó al cristianismo. Uh-huh. Es decir, cuando la Iglesia empezó a resurgir en la época de Constantino y todo esto, empezó a asentarse ya como institución y todo esto, necesitaba que todo el paganismo desapareciera. Uh-huh. Y entonces lo que hicieron fue absorber no solamente los cultos, sino también las imágenes propias del paganismo, ¿no? Entonces Isis, que era venerada y adorada en el Imperio Romano, uh-huh. pues se convirtió en la Virgen Negra, ¿no? Y luego, más tarde, los templarios pues también cogieron esas vírgenes negras como imagen de María Magdalena, pero al mismo tiempo ellos lo que hicieron también, bueno, empezando porque estuvieron en Egipto, uh-huh. según parece ser, ¿no? En la isla de Philae, donde precisamente en aquella época era el único culto que se rendía todavía, que permanecía uh-huh. todavía vigente en Egipto, sobre dedicado a Isis. Uh-huh. Pues cuando los templarios llegaron a esa isla Philae, se encontraron allí con la imagen de esa Virgen Negra. Entonces lo que hicieron fue, porque además esas vírgenes negras también simbolizaban no solamente a la imagen de María Magdalena, también uh-huh. simbolizaban la parte
digamos, la sabiduría divina, o sea, el aspecto femenino de Dios. Porque en lo sagrado femenino. Lo sagrado femenino, efectivamente. Entonces, lo que hicieron también los templarios, que eran sincréticos, si se me permite la palabra, o sea, que el sincretismo era una cosa muy presente en la ideología templaria, pues lo que hicieron fue no solamente adaptar esa imagen ya conocida de Isis a lo que ellos pensaban que podía ser el aspecto femenino de Dios, sino también adaptarlo, o mejor dicho, tras esa imagen ocultar como símbolo a María Magdalena, porque María Magdalena también significaba, en cierta manera, la sabiduría divina, el principio femenino, ¿no? La Pistis Sofía precisamente la pone como María Magdalena como una mujer sabia, una mujer instruida, una mujer iluminada, e incluso este Hipólito de Roma, que era uno de los primeros padres, hace una especie, y Tertuliano también creo que lo hace, pues hace una especie de analogía entre lo que es la sabiduría y el aspecto femenino de Dios y el aspecto masculino. Y entonces pone a María Magdalena como si fuera esa sabiduría divina y a Jesús como el Salvador. Entonces es como mucha simbología la que encierran las vírgenes negras, ¿no? Nos habíamos quedado hablando de los templarios y hay un dato que me ha llamado poderosamente la atención, sobre todo en una conferencia que he escuchado tuya, una conferencia anterior, en la que mencionas a San Bernardino. Pero no es tanto la figura de San Bernardino lo que me ha San Bernardo, perdón, sí. Lo que me ha llamado la atención, sino esos 9 templarios que se van a Tierra Santa, que se alojan en el templo, que supuestamente su labor es la de proteger a los peregrinos, y sin embargo se pasan 9 años excavando. Sí. ¿Qué buscaban? Bueno, no se sabe porque no hay ningún documento que diga que era lo que buscaban y lo que encontraron realmente. Aunque sí hay en Inglaterra, en no sé qué sitio, no sé si lo tienen los francmasones o no sé quién, un resto de una lanza, en fin, algunos objetos, un casco, creo que sí encontraron. Pero la verdad es que estuvieron excavando muchos túneles durante bastante tiempo. Y bueno, lo que dice la tradición es que encontraron el Arca de la Alianza y algunas cosas más, ¿no? Yo pienso que podían haber encontrado algún documento, como los que se han descubierto después, posteriormente en el siglo pasado y en el anterior, de algún documento en el que realmente encontraran que María Magdalena y Jesús pues tenían una relación, ¿no? Es muy curioso lo que comentas, porque en algún programa que ya hemos tocado un poco así, pero no en profundidad, porque para eso te hemos traído un poco por encima todo el tema de María Magdalena y Jesús, en un viaje que hicimos en el sur de Francia, concretamente un pueblo que se llama René-le-Château, también se dice, bueno, hay muchas leyendas, ya sabes, en ese pueblo, ¿no? Entonces, a raíz de que ese cura, que era un cura pobre, se volviera bastante rico, siempre se ha especulado, pues desde que encontró precisamente el tesoro de los templarios, o puede ser el tesoro de María la Blanca, o lo que más fuerza o más peso tiene es que encontró los documentos que certificaban que Jesús y María tenían una relación. De hecho, si conoces la iglesia, es una iglesia dedicada a ella, es una iglesia donde a la entrada te encuentras a una virgen embarazada, y a ambos lados del altar hay 2 imágenes. La versión oficial es que son José y María portando en ambos brazos a Jesús y a su primo, a Juan Bautista, y la versión menos oficial es que son Jesús y María con sus respectivos hijos. Sí, bueno, es muy misterioso todo lo que ahí envuelve a René-le-Château, ¿no? Sí, efectivamente, era el abate Berenguer Saunier, y era un pobre cura que llegó allí, que por lo visto tenía que cazar y pescar para poder alimentarse, porque no tenía ni para cubrir sus necesidades básicas. Y entonces se embargó en la tarea de arreglar cierta parte de la iglesia que estaba bastante mal, ¿no? Y al mover el ara, pues las columnas que la sostienen
se conoce que quedaron al descubierto y encontraron dentro de ella unos tubos de madera con unos documentos dentro. Uh-huh. Parece ser que lo que está allí, en Rennes-le-Château, no se sabe si es verdad, aquellos documentos que aparecen que están colocados en una vitrina, pues que no se sabe si son auténticos o no son auténticos. Lo que sí es cierto es que de la noche a la mañana este señor se cubrió de riqueza. Pero una riqueza escandalosa, ¿no? Sí, sí. Lo que hoy diríamos millonario, pero multimillonario, eso es. Y entonces lo que hizo fue reconstruir la iglesia, hizo una torre, añadió una torre a la que llamó Torre Magdala, uh-huh. Y también se hizo él su propia casa, a la que llamó Villa Betania, y aparte de eso, pues eso, se rodeó de muchísima fortuna. Y dio banquetes y tuvo relaciones con muchísimos personajes uh-huh. importantes. Él también se dedicó a viajar por toda Francia y sobre todo fue al Museo del Louvre a comprar uh-huh. 2 copias de unos cuadros de Nicolas Poussin. Sí. Este era autor de un cuadro llamado Los Pastores de Arcadia, en el que se veían unos pastores que estaban señalando a un punto concreto en una tumba. Y parece ser que esa tumba realmente existió. Uh-huh. Y no sé cuándo fue destruida, creo que fue en el siglo XIX, cuando la destruyeron. Y según la tradición, allí se encontraban restos de la familia de Jesús en aquella tumba. Uh-huh. Aquella tumba estaba muy cerca, metida entre los árboles de un bosque, muy cerca de Rennes-le-Château. Y los pastores señalaban un punto concreto y había una leyenda en la misma tumba que decía Et in Arcadia ego. Uh-huh. Con puntos suspensivos, no sabemos qué querría decir aquello, pero se ha especulado muchísimo sobre eso e incluso montan letras y todo lo demás, los curiosos, para ver si cambiando las letras y tal hay algún mensaje más. Claro. Y lo que sí es cierto también es que después, pues, posteriores investigadores han estado por allí, han descubierto una cueva, en esa cueva han encontrado restos de una mujer y un cofre con una copa del principio uh-huh. del cristianismo, y en fin, pues... De hecho, en Villa Betania, cuando a los turistas les tienen la información de lo que se encuentran, dónde está la torre, etcétera, ya te marcan dónde está la cueva en la que parece ser, según dicen, que los restos que se encontraron fueron precisamente los de María Magdalena. Sin embargo, también se dice que los restos están en Saint-Maximin, uh-huh. Y que también en Besley también hay restos. Por otra parte, los ortodoxos griegos dicen que ellos tienen reliquias también de María uh-huh. Magdalena y que su cuerpo está en la cueva de los durmientes de Constantinopla, uh-huh. de Estambul ahora. Y, en fin, hay tantas leyendas y tantas cosas que no se sabe a qué atenerse porque no hay documentación escrita, ¿no? Pero no deja de llamarme la atención que una figura que históricamente, sobre todo por la religión, ha sido tan maltratada como María Magdalena, porque uh-huh. siempre se la tachó de prostituta. Claro. Cómo después, cuando empiezas a investigar, te vas dando cuenta que culturas ancestrales ya tenían cierta admiración hacia María Magdalena. De hecho, tanto cátaros como templarios, de hecho, si haces el recorrido del país cátaro o el recorrido por el sur de Francia, estás viendo en todos los lados flores de lis y referencias a María Magdalena. Sí, sí. Y tanto cátaros como templarios, una de las cosas que tenían en común era precisamente esa festividad que has uh-huh. mencionado al principio y esa admiración a María Magdalena. Uh-huh. Y repito, lo que me llama poderosamente la atención es que una figura que ha sido tan vilipendiada, tan maltratada, ¿no? de juzgada, después hay diferentes alrededor del mundo, porque esto no es algo que se limite a un país o a una zona geográfica uh-huh. en concreto, sino que, como tú bien dices, siempre hay algún sitio, alguna cultura o alguien que te dice no, es que nosotros tenemos aquí pues restos o tenemos datos, es decir, que es como que nadie la quiere, pero en el fondo todo el mundo la quiere. Bueno, en los primeros siglos del cristianismo, María Magdalena era venerada por todo el mundo. Uh-huh. Ella fue la gran predicadora del sur de Francia, y no solamente, también en Jerusalén y en Galilea, de donde tuvieron que salir huyendo, ¿no?
porque la familia de Jesús tenía que desaparecer. Entonces, cuando llega a Francia, ella se dedica a predicar, ella tiene, pues, tiene un prestigio impresionante hasta el siglo IV. En el siglo IV ya la Iglesia está afianzada, ya con Constantino, pues ya necesitan, a partir de esa época ya los primeros padres de la Iglesia todavía la veneran y la respetan, ¿no? Pero a partir del siglo IV ya empiezan a necesitar, hay un silencio, y empiezan a necesitar algo o alguien que pueda ser ejemplo de la redención. Entonces, lo que pasa es que la identifican con la mujer pecadora a la que lava los pies de Jesús con sus propias lágrimas, aquella que se presenta en casa de Simón el leproso y llora arrepentida. Esa pecadora también la identifican con la mujer María Magdalena, según dice Lucas, era la que Jesús había expulsado de sí 7 demonios, ¿no? También la identifican con la mujer adúltera, la que Jesús salva de ser lapidada. En fin, hacen una amalgama de todas esas mujeres pecadoras y la meten toda en María Magdalena, ¿no? Incluso más tarde, ya en el siglo V, hasta María Esquiciaca, que es una prostituta que vendía sus favores a los marineros en el puerto de Alejandría, hasta esa la identifican con María Magdalena, o sea que ya es el colmo, ¿no? Y también la samaritana, en fin, hay un... Y esa imagen empieza a sobresalir no solamente en las tradiciones narrativas, sino también en los pintores, en las pinturas, pues empiezan a enseñar esa imagen de María Magdalena, que no era ni muchísimo menos la auténtica imagen. El despertar de la conciencia. Hola de nuevo. Estábamos en ese momento en que se crea ese personaje pecador, ese personaje redimido. Y digo personaje porque siempre estamos hablando a una imagen de María Magdalena que en realidad no se corresponde, claro, con lo que era ella. Sí, de tal manera que ha sido venerada en muchísimos sitios, sobre todo en Oriente, ¿no? Como una mujer pura y una mujer limpia. En Oriente pues la consideran como la mujer portadora de ungüentos curativos y tenía fama de eso, de ser sanadora, curadora. Sin embargo, en Occidente pues tuvo esa imagen porque lo que pasaba era que había que darle su puesto preeminente a Pedro y su iglesia. Claro. O sea, era el patriarcado, entonces era el hombre el que la mujer era secundaria, había que apartarla un poco porque no podía eclipsar la preponderancia de la iglesia de Pedro y todos ellos, ¿no? Del obispo de Roma. Sin embargo, bueno, eso ha perdurado a través de los siglos, pero al llegar a Pablo VI, afortunadamente en el año 1969, Pablo VI le quitó ese marchamo, esa marca de pecadora, y a partir de ese momento en que él dijo que se cambiara la homilía por la homilía de la pecadora, por la de cuando María va a la tumba y la encuentra vacía, ese relato del Nuevo Testamento, pues a partir de ahí se reivindica la imagen de María Magdalena y ya no es la pecadora, ya se le ha quitado ese marchamo de pecadora. Claro, es que estamos hablando de haber pasado de una conciencia en la que se venera tanto lo sagrado masculino como lo sagrado femenino, es decir, que esa imagen podríamos denominarla Dios Padre Madre. Claro. No es la imagen del Señor mayor con barba que siempre nos han impuesto. Efectivamente. A María Magdalena hay muchos datos, muchas investigaciones que la colocan como el principal discípulo, el más aventajado a todos los niveles, ya no solo espiritualmente, también como una gran sabia. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que también hay esas voces que ya están hablando de celos, de rivalidad, porque era mujer. Y en aquella época ya sabemos que dentro de la cultura, pues como bien has dicho, predominaba el hombre por encima de la mujer. Entonces, pues que la preferida, por decirlo de alguna forma, que en realidad no era la preferida, sino que era la discípula más aventajada, fuera mujer, pues si me permites la expresión, como que creó ampollas dentro del resto de discípulos, y ahí ya también vienen pues
todas esas afirmaciones, todas esas investigaciones y todos esos relatos que hablan un poco de los celos que sentían ciertos discípulos hacia ella, y a raíz de ahí también se desencadenó esa imagen que año tras año y siglo tras siglo pues nos han venido intentando inculcar, porque en realidad yo creo que la palabra sería inculcar, ¿no?, de María Magdalena. Pues sí, y además es que hay un pasaje en el Evangelio en el que Pedro protesta, y protesta en el sentido de que no quiere que María Magdalena hable tanto, porque tanto en la Pistis Sofía como en los diálogos del Salvador y todo esto, pues aparece ella como una discípula aventajada, efectivamente, como bien dices, y la que hace unas preguntas a Jesús y ella misma da las respuestas, ¿no? Entonces Jesús alaba la inteligencia de María y la iluminación, porque es el Espíritu quien la ilumina. Y entonces Pedro, en una ocasión, se levanta y dice: que María salga de entre nosotros, porque las mujeres no son dignas de la vida. Entonces Jesús le replica: yo la haré varón, para que pueda seguir con nosotros, ¿no? Y estas palabras un poco extrañas, ¿no? Yo la haré varón, lo que quiere decir es que, claro, entonces el hombre era considerado como que era el inteligente, el espiritual, el hombre tal, y la mujer era el objeto material, el objeto sexual, en fin, una persona, un ser de segunda categoría, ¿no? Entonces, al unir la sensibilidad femenina con la parte varonil del hombre, pues ya se convertía en una persona que sí podía ser digna de la vida. Para aquella mentalidad, Jesús no necesitaba decir que la tenía que hacer varón, pero también podría indicar que al unir las dos personalidades del ser humano, lo masculino y lo femenino, es cuando se conseguía la iluminación, abrir la conciencia, expandir la conciencia. Que al fin y al cabo es lo que estamos buscando ahora, el equilibrio entre nuestro sagrado masculino, nuestro sagrado femenino, eso para que se produzca esta ascensión de la que habla todo el mundo. Claro, tanto en el hombre como en la mujer. Exactamente. Sí. Y posteriormente también hay encuentros entre Pedro y María. Andrés tampoco era partidario de que las mujeres hablaran en público. E incluso hay uno de los evangelios que aparecieron en Ahmadí, que creo que fue el del Códice de Berlín, que apareció en el año 1896. Apareció un códice en el mercado de antigüedades de Egipto, ¿no? Y un alemán llamado Karl Reinger lo compró y lo llevó al Museo Egipcio de Berlín. Allí se investigó, se ha estado traduciendo, y se encuentran pues cuatro evangelios en ese códice, y uno de ellos el Evangelio de María. Y en este pues se explica María, después de la resurrección del Señor, cuando ya tiene las últimas entrevistas con él, los últimos encuentros con él, le alecciona y le indica unas formas de salir a predicar, y que se dejen ya de reunirse y que vayan a expandir la enseñanza por el mundo. Y entonces Pedro, cuando ella se lo cuenta a los discípulos, Pedro se levanta y dice: son mentiras, esta es una alucinada, es imposible que el Señor le haya contado todas esas cosas a ella y a nosotros no. Entonces Leví se pone de parte de ella y dice a los demás que ya está bien de discusiones y que se vayan, y entonces ya se van. Y eso es un evangelio encontrado, ya digo, hace poco, ¿no? Y bueno, aparte de otros muchos, ¿no?, que hay también. Claro, estamos hablando que poco a poco, a medida que, digamos, nuestras conciencias se van despertando, cuya intención ya sabéis que es la de este programa, se van permitiendo y van saliendo muchos más documentos y mucha más información que hasta ahora o estaban escondidos o sencillamente estaban prohibidos. Porque claro, vamos a profundizar aún más. El título del libro: Marian de Migdal, la esposa eterna. Claro, y muchos estarán diciendo: ¿qué esposa? Si Jesús el Cristo no se casó. Bueno, pues resulta que
en aquella época la ley judía obligaba a todos los varones que llegaban a los 20 años a estar casados ya. A partir de que se hacían mayores, a partir de los 13 años ya se le asignaba una mujer y tenían que casarse porque sí, porque lo mandaba la ley de Moisés. Aparte de que de la procreación y todo esto, pues era porque había peligros de poder caer en situaciones perniciosas, malas y tal, de tentaciones, eso es. Y entonces todo varón debía estar casado. Pero había un grupo que eran los esenios, que se habían apartado un poco de lo que era aquel ambiente en aquella época, porque no estaban conformes con todo lo que había, un ambiente además, de corrupción y todo esto, y se apartaron. Los esenios dicen que son los cristianos puros. Bueno, es uno de los calificativos. ¿Te refieres a los esenios actuales? Porque los de aquella época no eran cristianos. Eran los actuales. Eso es. Pues bueno, eran los únicos que eran célibes, que no. Sin embargo, esos eran los que estaban, pues, en Qumran o en el Monte Carmelo, que había estos dos sitios como si fueran monasterios, ¿no? Donde se encontraban ellos. Y esos sí eran célibes, pero los que estaban por el mundo no. Los que estaban por el mundo, para evitar tentaciones, se tenían que casar. Y entonces Jesús, con la misión que tenía, pues no tenía más remedio que casarse. Y además tenía que dar una descendencia al pueblo de Israel. Porque digamos que aquello fue como una confabulación, entre comillas, ¿no? Para atraer el beneplácito de Dios, para que surgiera una figura que fuera rey y sacerdote al mismo tiempo, porque el pueblo estaba perdido. Entonces el pueblo necesitaba un rey en condiciones que pudiera enderezarlo y un líder en todos los sentidos. Un líder en todos los sentidos, efectivamente. Y ese líder tenía que estar casado porque tenía que dar descendencia para que continuara su misión. Y entonces, pues Jesús, como todo judío de la época, se tuvo que casar. Y es así. En el libro se dice que llega un momento en que María Magdalena pues se encuentra que todas las mujeres de su entorno ya están casadas. Ella todavía no está casada y empieza a preocuparse un poco, porque también la cultura de la época, como bien has dicho, es ese convenio entre matrimonios. Corrígeme si me equivoco, se dice que el padre de María Magdalena le dice que ella no está casada, pero porque su matrimonio ya está decidido desde hace tiempo. Claro, la primera vez que ella vio a Jesús se quedó prendadita de él. Claro, sí. Pero no sabía que estaba destinada a él. Claro. Que ya había un acuerdo previo. Bueno, eso según el libro. Según el libro. Según el libro, sí. Por eso digo, corrígeme si me equivoco, según el libro. Según el libro, sí. Pero bueno, yo no sé si hubo ya una preparación para todo esto o no. El caso es que a mí me fue surgiendo así y así lo plasmé. No lo sé, no hay documentos que aseguren ni siquiera que Jesús estaba casado, ¿no? Pero efectivamente, bueno, sí que hay un documento, un pequeño documento que es un fragmento me parece que es el Códice Osirhynchus, que fue encontrado también en Egipto, en la zona cerca del Nilo, y hay un pequeño fragmento, y al final del fragmento dice: y Jesús dijo, mi esposa, y ahí está roto, está cortado. Se supone que intencionadamente, claro, ¿no? Es que esa información no era correcta tener en aquella época. Pero todavía queda mucho por traducir, todavía hay muchos documentos, sobre todo los de Nag Hammadi, que no están todavía traducidos del todo. Hay una traductora maravillosa que es Karen King, que es la que tradujo el Códice de Berlín, el Evangelio de María del Códice de Berlín, y siguen con lo mismo, ¿no? Siguen todavía investigando. El despertar de la conciencia. Ya estamos aquí de nuevo. Estábamos hablando de esos documentos y me comentabas que sí que había un documento en concreto donde Jesús hacía referencia a su esposa y ahí donde su esposa estaba arrancado. Pero además hay otro que es el Evangelio de Felipe, que también es de Nag Hammadi,
que es muy significativo, ¿no? Hay un pasaje que dice que había 3 Marías que acompañaban al maestro continuamente, ¿no? Que una era su madre, otra su hermana, y la otra, la que era su compañera, María Magdalena. Y más adelante hace como si las 3 fueran una sola María. Y dice, a ver si recuerdo más o menos, la madre de los ángeles es la sabiduría. Dice, y la compañera del maestro es María Magdalena. Él la amaba más que a ninguno de nosotros y con frecuencia la besaba en la boca. Eso, vamos, más significativo no puede ser, ¿no? Es el Evangelio de Felipe. Sí, de todas formas, por eso decíamos al principio que este es un tema que levanta ampollas y con mucha controversia, porque claro, cuando uno tiene una educación religiosa pues bastante férrea, claro, en la que desde siempre has escuchado pues que la Virgen María era virgen y tuvo a Jesús sin pecado, que Jesús no se casó y evidentemente ni mucho menos que pueda haber una descendencia. Porque claro, voy a hacer aquí un pequeño inciso. Cuando hablamos de la descendencia, siempre se ha escrito mucho, se ha hecho mucha historia, muchas películas incluso con todo el tema del cáliz. ¿Y qué ocurre si el verdadero cáliz es el vientre de María Magdalena? Pues es que es lo más lógico. Porque es donde iba la sangre de Jesús, su descendencia. El sangreal en realidad es la sangre real. Eso es. Sí. Exacto. Sí, y lo que pasa que eso no se podía decir abiertamente, ¿no? Y entonces se inventan en realidad esto empieza a surgir en la Edad Media, ¿no? La historia del Santo Grial y todo esto, ¿no? Pero ya se dice que José de Arimateas llevó a Inglaterra el cáliz con el que recogió la sangre y el sudor. De hecho, en Chailis está el pozo del cáliz. Eso es, hay 2 pozos. Uno es el de la sangre y el otro el del sudor. Exacto. Uno es el rojo y el otro blanco. Sí, y el rojo es porque el agua, por lo visto, tiene mucha hierro. Eso te doy fe porque he estado allí. Sí. Y cuando tú lo bebes, realmente te sabe a sangre del porcentaje tan elevado que tiene de hierro. Sí, efectivamente. Bueno, pues, sin embargo, hay muchísimos más cálices, ¿no? Hay el cáliz de Antioquía, en España tenemos el de Doña Urraca, el de Cebreiro, el de Valencia, por supuesto, que dicen que es el auténtico, el de San Juan de la Peña, en fin, y también incluso no sé si era el emperador Federico II, tenía también una patena que también llamaban que era el cáliz de la última cena, ¿no? Y el caso es que los romanos llamaban a la bandeja donde se servía la comida, le llamaban gradal. Entonces de ahí debieron coger el nombre del Santo Gradal y todo eso, ¿no? Pero en fin, todo para mí es una fábula para encubrir lo que realmente quería decir, ¿no? Que era el continente, tanto el continente como el contenido, hacía referencia a María Magdalena, que era la contenedora de la verdadera sangre real, ¿no? De la sangre de Jesús. Hay que tener en cuenta que a Jesús se le consideraba en Israel pues descendiente de la casa de David, y que en la época en que acabó el ejército de Vespasiano y de Tito, acabó con Jerusalén, con la diáspora, la familia de Jesús se dispersa. Y sin embargo todavía hay órdenes de que la consigan, que la atrapen y acaben con ella, ¿no? Con esta familia. Y entonces de ahí fue la llegada al sur de Francia, que hay una leyenda que dice que llegó que la echaron los judíos en una barca sin velas ni remos, ¿no? Y bueno, ya tenía ella luz suficiente para llegar. No necesitaba nada de eso, ¿no? Y el caso es que la primera iglesia que se edificó en Santa María del Mar era Nuestra Señora de la Barca, Santa María de la Barca. Y en fin, que a partir de ahí ya surgieron todas las leyendas, todas las historias. Claro, porque realmente datificar esto con datos reales, con documentos que puedan ser reales, de momento es, no vamos a decir imposible, pero harto difícil, en el sentido que, claro, si hacemos referencia pues a manuscritos, etcétera, siempre estamos hablando de unas épocas en que no es la verdadera persona que lo vivió quien lo escribió, sino que esto va de boca en boca.
y escriben según se lo han contado o según lo han oído. Claro. Sí, sí. Entonces, profundizar y llegar exactamente a la verdad, aunque también es cierto que una de las frases del Maestro de Jesús es hay tantas verdades como ríos desembocan en el mar. Exacto, sí. Sí, es cierto. Sí, lo que pasa es que al principio se transmitía, como tú dices, por vía oral, de boca en boca, la historia. Pero los primeros escritos, que son a partir del siglo II, del año 170 o 160, por ahí me parece que empiezan a escribir, pues son escritos en lengua griega, sobre todo por los eremitas y por los monjes de Oriente. Y muchos de ellos, la mayoría estaban escritos en lengua griega, y algunos de ellos en copto, que eran la antigua lengua egipcia. Sí. Y de hecho los manuscritos primeros que aparecen del siglo II y siglo III son precisamente por esa época, ¿no? Y la verdad es que sí, es posible que, claro, que al ir transmitiéndose de unos a otros, la verdad no estuviera completa, no fuera la verdad de cada uno. Es que es lo que te iba a decir ahora, que quizá es pues personas como tú que han tenido digamos ese afín de búsqueda por intentar dar una visión más abierta, una perspectiva mucho más abierta. En este caso pues hemos comenzado con las vírgenes negras, pero el principal motivo es María Magdalena. Todas las personas que como tú hablan de ella, que han hecho su investigación y que han querido transmitir y comunicar a todos, porque claro, tú has hecho una investigación, has ido a los lugares en concreto, pero este libro lo has escrito desde el corazón. Sí, por supuesto. Sí. Y desde el corazón es como nos está llegando a todos. Y quizá esa es la verdad. Es decir, estos son los datos que tenemos. Esta es la figura de María Magdalena. Y que cada uno de nuestros corazones elija con qué María se queda. Quizá esa sea la verdad. Sí, bueno, lo has dicho todo, ¿eh? Yo no puedo añadir nada más porque ha quedado perfecto. Claro, es que al igual que a ti, María Magdalena es una figura que a mí siempre me ha llamado mucho la atención. De hecho, y además lo digo públicamente, siento mucha admiración, mucho respeto y muchísima admiración por las dos figuras, por las de Jesús, claro, y por la de María Magdalena, porque representan, que es, yo creo lo que hemos intentado transmitir en esta entrevista, es que representan lo que llevamos toda la vida buscando, ese equilibrio y esa armonía entre nuestra parte masculina y nuestra parte femenina, en esa unidad, en ese despertar del sueño de la separación. Bueno, nos hemos quedado un poco profundos, hemos conectado con el corazón. No nos estáis viendo, pero os puedo asegurar que alguna lagrimilla está apareciendo en nuestros ojos. Esto es lo que ocurre cuando uno conecta con el corazón, que es cuando su verdadera esencia aparece. Vamos a volver a decir otra vez el título antes de despedirnos, porque de verdad os recomiendo que leáis este libro, porque estéis a favor o estéis en contra, resonéis o no resonéis, os puedo asegurar que no os va a dejar indiferentes. Miriam de Migdal, la esposa eterna. María Hernández, editorial Al Puerto. María, un verdadero placer haberte tenido aquí esta noche. Un verdadero placer conocer personas como tú que escriben desde el corazón y nos transmiten esa verdad. Así que muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por haber dado un poquito más de luz a este tema. Muchísimas gracias, Nuria. Muchas gracias, muy agradecida porque me hayas dado esta oportunidad de poder contribuir un poquito a descorrer el velo que envolvía a esta maravillosa y gran mujer que era María Magdalena. Sí, muchas gracias. Así es. Así que con esto ya poco más nos queda por decir. Muchísimas gracias
una vez más por escucharnos y, como siempre os digo, y esta vez con más motivo, que seáis muy, muy felices.